noches, compañeros. Buenas noches, profesor Eric. Espero que se encuentren muy bien. A continuación, voy a explicar sobre lo que entendí y logré comprender sobre la máquina de la economía, ¿cierto? Entonces, la máquina de la economía inicialmente consta de transacciones. Estas transacciones se realizan cuando cambiamos dinero o cambiamos crédito que se gasta igual que el dinero en bienes o servicios, ¿cierto? Entonces estos gastos van a impulsar a la economía. ¿Quiénes participan de esas transacciones? Participan las personas, las empresas y los gobiernos. El gobierno está compuesto por el gobierno central y por el Banco Central. El Banco Central es quien va a controlar el dinero y es quien va a controlar los créditos. ¿Y qué va a hacer el gobierno central? Va a ganar dinero y va a recaudar impuestos. Lo más importante de la máquina de la economía es el crédito. ¿Por qué? Porque cuando hay transacciones entre prestadores y prestatarios, se va a generar una deuda, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué buscan los prestadores? Buscan activos. Y los prestatarios buscan adquirir algo que no pueden pagar. Pero estos prestatarios prometen devolver ese capital más los intereses. Entonces, dado a esta transacción, se va a convertir en una deuda, que va a ser el activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. Entonces, ¿por qué es tan importante el crédito? Porque cuando el prestatario obtiene un crédito, va a aumentar sus gastos, ¿cierto? Porque tiene más dinero para gastar o para invertir, entonces va a haber un aumento de gastos. Y esos aumentos de gastos que va a impulsar la economía. Entonces, por eso es importante el crédito, porque aumenta los gastos y esto es lo que impulsa la economía. Esas transacciones abren tres puertas que se pueden llamar como ciclos, se los llama ciclos. Abre la productividad. Cuando cuando hay productividad, va a aumentar el nivel de calidad de vida, ¿cierto? Pero esto va a contar a largo plazo y va a ser una línea, como él la describe, recta. No va a haber como ningún cambio, por lo que no es un propulsor importante para la máquina y la economía. Pero hay un tema que va a abrir, que es el ciclo de la deuda a corto plazo. Entonces, primero se va a realizar una expansión. ¿Qué es lo que ocurre con esas deudas a corto plazo? Que van a haber más gastos, por lo que los precios van a incrementar. Entonces, más gastos, más altos los precios. A esto se conoce como inflación. Cuando hay una inflación, los intereses van a ser más costosos, por lo que la gente no va a adquirir créditos. Entonces, entre más intereses, menos créditos. Pero ahora, si hay menores gastos, ¿cierto? Estamos gastando menos, hay menor precio. Y a esto se conoce como la deflación. Entonces la actividad económica disminuye y se conoce como recesión. En este caso, cuando hay una recesión, los intereses, bajan los intereses y los créditos van a aumentar, ¿cierto? Porque ya los intereses están bajos, entonces van a haber más créditos. Entonces, por eso es un ciclo, ¿cierto? Porque sube y baja, ¿cierto? A corto plazo. Los intereses, la suba y la baja de los intereses son controlados por el Banco Central y esto puede durar de 5 a 8 años. Ahora, ahí está el ciclo de la deuda a largo plazo. ¿Cuándo sucede este ciclo? Cuando las deudas crecen más que los ingresos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a conllevar? A que más deudas, más créditos, ¿cierto? Entre más deudas, más créditos. ¿Por qué sucede esto? Porque aumentaron los ingresos, ¿cierto? Aumentaron los ingresos de estas personas. Aunque
aunque hay más deuda, más ingresos para poder compensar, ¿cierto? Las deudas crecen más que, bueno, esto pasa cuando las deudas crecen más que los ingresos. Pero entonces, a más deudas, más créditos. El motivo es porque aumentan los ingresos, aunque hayan más deudas, a más ingresos, esto se hace para compensar, ¿cierto? A más deuda debe de haber más ingresos para poder compensar esa deuda y poderla como saldar. Pero ¿qué pasa si aumenta el pago de las deudas más que los ingresos? ¿Cierto? Si yo debo de pagar más deudas y tengo mis ingresos por debajo, yo voy a limitarme y se va a tener que gastar menos. A lo que va a ocurrir que van a haber deudas más grandes que los ingresos. Entonces ahí es cuando la economía se despalanca. Entonces cuando se despalanca o cuando hay un despalancamiento, afecta al gobierno central porque va a crecer un déficit y no va a haber créditos ya para saldar las deudas. Entonces va a haber menos riquezas, va a haber menos gastos, menos créditos y menos ingresos. Bueno, ¿qué se puede como hacer entre comillas? Se puede recortar gastos, imprimir dinero, la riqueza se pueden redistribuir y se pueden reducir las deudas. Pero estas cuatro ramitas pueden conllevar a un problema también social, también a un problema de inflación en caso tal de que se imprima dinero desmesuradamente, también puede haber un inconveniente con el tema de la inflación. Entonces, ¿qué se debe de buscar? ¿Qué debe de ocurrir? Debe de ocurrir un balance dentro de estas cuatro ítems, debe ocurrir un balance entre tanto entre la deflación como la inflación para que pueda ocurrir, como él lo llama, un desapalancamiento hermoso. Entonces, ahí concluiría como lo que yo comprendí. Ahora, ¿qué aprendí del video? Aprendí la importancia de los créditos, que no es hacer un crédito si no es en algo que realmente se va a invertir, que más adelante yo le voy a poder sacar ganancias y voy a poder generar activos. Y otra cosa que me llama mucho la atención y es a nivel personal, es que debemos siempre tratar como para mantener un nivel económico, financiero, personal, de que nuestros gastos o deudas no sean mayores a nuestros ingresos, porque si no, también va a haber un desequilibrio financiero. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que estén muy bien. Hasta luego.